Buenas tardes, le doy la bienvenida al ciclo de conferencias y capacitaciones en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas desarrolla para impulsar la ejecución de las inversiones públicas y fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en los tres niveles de gobierno. El día de hoy se desarrollará la capacitación Formulación de Proyectos de Inversión en Centros de Promoción y Vigilancia Comunal, que tiene como objetivo desarrollar capacidades en los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones respecto a la formulación de proyectos de inversión en Centros de Promoción y Vigilancia Comunal. Esta capacitación comprende una exposición y una rueda de preguntas. Nos acompañan de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Salud, Jaime Carvajal y Robert Roca, y de la Dirección General de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, Rosaria García y Lenin Aguilar. Bien, iniciamos la capacitación. Adelante, Rosario. Muchas gracias, Francis. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar que estamos llevando a cabo en coordinación, como ya lo mencionaron, con la Oficina de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Salud. El día de hoy vamos a tratar una tipología de proyectos de inversión en el marco del INVIERTE-P que aborda dos temas importantes que están planteando una severa situación crítica en la primera infancia, los cuales son la anemia y la desnutrición crónica. Ya los datos vinculados a encuestas de familia que realiza el Instituto Nacional de Estadística e Informática nos demuestra que alrededor del 47% de los niños de 6 meses a 35 meses tienen anemia. Además, un 11% de niños menores de 5 años sufren de desnutrición crónica. Esa situación nos lleva definitivamente a continuar fortaleciendo las capacidades de los operadores a fin de que puedan identificar adecuadamente sus inversiones y de esa manera tener dentro de su cartera proyectos de inversión que puedan vincularse a cerrar brechas de acceso a las buenas prácticas en salud, en la alimentación y vinculadas, claro está, a la atención médica básica del sector salud. Siguiente, por favor. Bueno, en ese sentido, como les comentaba, este webinar es uno de una serie de webinars que queremos brindar para todos los operadores a fin de poder seguir profundizando en estos proyectos de inversión vinculados a los centros de promoción y vigilancia comunal. En tal sentido, nuestro público objetivo en realidad está dirigido a los tres niveles de gobierno, pero hacemos especial énfasis en aquellos gobiernos locales, específicamente municipalidades distritales, los cuales actualmente cuentan con la competencia exclusiva en esta tipología de inversión. Siguiente, por favor. Este webinar está dividido en tres partes que nos van a permitir llevar desde los aspectos más generales hasta los aspectos más específicos de la formulación de proyectos de inversión en centros de promoción y vigilancia comunal. El primer aspecto que vamos a tratar son consideraciones generales a cargo del equipo sectorial de la DGPMI. El segundo aspecto vinculado ya a las metodologías específicas de formulación de los proyectos en CPBC a cargo del sector salud como ente rector de este servicio. Y finalmente vamos a cerrar con una serie de aspectos y casos relevantes a fin de que los operadores puedan identificar ya algunas lecciones aprendidas con base a ejemplos que tenemos reales en el banco de inversiones y en inversiones ya previamente revisadas o identificadas de los gobiernos locales. A continuación, le voy a dar el pase para que continúe con la presentación el especialista Lenin Aguilar del equipo sectorial de salud de la DGPMI del MER. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Continuando con la exposición, vamos a la siguiente lámina, por favor. Muy bien. Tocando el primer punto, de acuerdo a lo que se mencionó anteriormente, vamos a ver las consideraciones generales y específicas de proyectos de inversión en centros de promoción y vigilancia comunal. Dentro de los primeros aspectos que vamos a tomar en consideración es el marco conceptual y la normatividad. El marco conceptual lo vamos a establecer para propiamente el Centro de Promoción y Vigilancia Comunal, el cual es un espacio que se encuentra en la comunidad donde se promueve la acción de las familias, ¿no? Esta acción de adopción de prácticas saludables a fin de contribuir con el adecuado crecimiento y desarrollo de los menores, niños y niñas de 36 meses de edad, ¿no? Hasta 36 meses de edad. Y de las mujeres que están gestando, que son gestantes, a través de tres principales actividades. La primera, la educación en prácticas saludables, que son básicamente sesiones educativas. Lo segundo, que es la vigilancia comunal, que tiene que ver con condiciones para el crecimiento y el desarrollo. Esto básicamente para los niños y niñas de 36 meses de edad. Y tercer
aspecto es la toma de decisiones. En este punto vamos a ver el análisis de reflexión y responsabilidad de los actores sociales que van a tener que intervenir para que se puedan dar los resultados esperados a través de proyectos de CPBC. Bueno, las normativas vinculadas a esta tipología de proyectos, por un lado tenemos los criterios técnicos para la implementación de centros de promoción y vigilancia comunal para el cuidado integral de la madre, la niña y el niño menor de 36 meses, que ha sido publicado el año 2016. Asimismo, tenemos también los criterios técnicos para el funcionamiento del Centro de Promoción y Vigilancia Comunal para el cuidado integral de la madre, la niña y el niño menor de 36 meses, también del mismo año, ¿no? Del año 2016. Siguiente, por favor. Ok. Otro aspecto importante que debemos de tomar en cuenta a la hora de hacer proyectos en esta tipología es tomar en cuenta las consideraciones para identificar este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, vamos a fijarnos en este caso a lo que es la comunidad o localidad en la que se va a ubicar los centros de promoción y vigilancia, ¿no? Para elegir estas localidades se toman en cuenta datos o indicadores sobre la desnutrición crónica infantil, los datos e indicadores de pobreza y pobreza extrema, la población según edades simples y de interés, como decíamos, sobre todo enfatizar en lo que son los niños y niñas menores de 36 meses. El acceso a servicios públicos básicos, primordiales, que tengan agua y saneamiento, entre otros, ¿no? Como energía eléctrica, servicios de comunicaciones, etcétera, ¿no? En el tipo de zona, verificar si estamos dentro de una zona urbana o rural, y para establecer información útil para el diagnóstico del área de influencia, vamos a utilizar lo que son las características socioculturales, los cuales van a estar referidas a propuestas de enfoque intercultural, por ejemplo, las características también socioeconómicas, referido a actividades económicas propias del lugar, y la temporalidad en que se dan, ¿no? Además, vamos a ver lo que es condiciones demográficas, la propia dinámica poblacional y las tasas de crecimiento que se presentan en la localidad materia de estudio. Además, vamos a ver lo que son los niveles de vulnerabilidad a la seguridad alimentaria, que es un problema que se pretende afrontar con el proyecto, los porcentajes de población que se encuentran en proceso de inclusión social, y adicional a ello vamos a ver características climáticas, por ejemplo, la presencia posible de programas sociales que podrían estar atendiendo también a este grupo objetivo dentro del ámbito, la disponibilidad de servicios básicos y lo que es los peligros y vulnerabilidades que puedan darse en el espacio que estamos analizando, ¿no? En el territorio. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ok. Respecto a las competencias para la formulación de proyectos de inversión en centros de promoción y vigilancia comunal, vamos a echar mano de lo que es el anexo 2, ¿no? Vamos a utilizar el clasificador de responsabilidad funcional para hacer esta labor. Y de acuerdo a este clasificador vamos a encontrar que para la tipología, la función es salud, la división funcional es salud individual, el grupo funcional es atención médica básica, el servicio es el servicio de atención de salud básicos, el sector responsable del servicio es el sector salud, la competencia del servicio es el gobierno local, llámese municipalidad distrital, la tipología va a ser el centro de promoción y prevención de la salud, ¿no? El indicador de brecha vamos a tener tanto para calidad como para cobertura. Uno de ellos es el porcentaje de centros de promoción y vigilancia comunal por implementar, que sería de cobertura, y el porcentaje de centros de promoción y vigilancia comunal con capacidad instalada inadecuada, ¿no? que estaría relacionado a la calidad. La unidad de medida es como producto, lo que se espera del proyecto de inversión son los centros de promoción y vigilancia comunal. No perdamos de vista que este tipo de proyectos no cuentan con fichas técnicas estándar, ¿no? Que hayan sido aprobadas por el sector, por lo que vamos a utilizar lo que son las fichas generales, ¿no? Siguiente, por favor. Muy bien, siguiendo con las consideraciones generales y específicas, vamos a tocar el tema de las metodologías específicas y el nivel de documento técnico aplicable a esta tipología, ¿no? Por un lado, propiamente en el sector salud, en la división funcional salud individual, lo que vamos a poder efectuar como proyecto de inversión es los centros de promoción y vigilancia comunal a través de fichas simplificadas o fichas técnicas de baja y mediana complejidad. Y nuestro interés es, además de ver el tema propiamente del CPBC e incluir
de una manera más integral, más amplia, la intervención. Vamos a también poder incluir establecimientos de salud del primer nivel de atención en el análisis, y para esos casos estaríamos ya tocando el tema de poder elaborar los PREDs, ¿no? Proyectos en red. Y si queremos hacer de algún modo programas de inversión que atiendan a lo que ya, por un lado, las investigaciones han determinado, ¿no? Como que para que las intervenciones en esta tipología sean efectivas, necesitamos no solamente de un CPVC o el centro de salud, sino también que se cuenten con servicios básicos como el agua y el alcantarillado o el desagüe o saneamiento en todo caso, acompañado tal vez del centro infantil de atención integral, que son dos funciones distintas, pero que van a hacer que el impacto se dé en los centros de promoción y vigilancia, ¿no? Para obtener la reducción del indicador de la desnutrición crónica infantil, ¿no? Lo que vamos a buscar en sí con este tipo de intervenciones o con la inversión pública es incentivar y fortalecer las iniciativas integrales, ¿no? A su vez, no solo integrales, sino también integradas, como los programas, por ejemplo, y las cuales van a estar orientadas, obviamente, en la atención de la desnutrición crónica infantil. Siguiente, por favor. Muy bien, como ya sabemos que podemos aplicar las fichas técnicas generales, estas van a ser, como se dijo anteriormente, la ficha técnica simplificada, cuando se trate de un proyecto de Centro de Promoción y Vigilancia, o una ficha técnica de baja y mediana complejidad, ¿no? Si vemos el lado izquierdo de la lámina, básicamente la diferencia estaría por el monto de inversión, ¿verdad? Sin embargo, en la parte derecha de la presentación también se va a poder ver o visualizar que además debemos de estudiar lo que es la clasificación del nivel de complejidad de un proyecto de inversión, ¿no? Entonces, si un proyecto de inversión es de baja complejidad, lo más probable es del análisis que se haya hecho que nos toque hacer una ficha técnica simplificada, ¿no? Pero si es de mediana complejidad, ya necesariamente no es una ficha técnica simplificada, sino que también podría darse la posibilidad de aplicar lo que son las fichas técnicas de baja y mediana complejidad, ¿no? De acuerdo a los parámetros que se han establecido y a la puntuación que vayamos a obtener del cuestionario que nos plantea el anexo 10 de la Directiva General, ¿no? Entonces, son los parámetros que vamos a tener en cuenta para determinar qué tipo de ficha técnica general voy a aplicar, ¿no? Sabemos que si no es la ficha técnica simplificada y la de baja y mediana complejidad, posiblemente los proyectos podrían aplicar lo que son los perfiles, ¿no? En caso de los PRED, por ejemplo, u otras situaciones que podrían darse ya en la práctica, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Le doy el pase al equipo de la OPMI del MINSA. Adelante, por favor. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por el pase, Lenny. Vamos a continuar con la explicación de la parte de identificación y formulación de proyectos de inversión en CPVC. Por favor, la siguiente diapositiva. Bien, el primer paso para la identificación de estos proyectos de inversión es determinar claramente el área de influencia y el área de estudio, ¿no? Más allá de la localización. En este tipo de proyectos, el área de influencia suele ser igual al área de estudio, ¿no? Considerando lo que define la guía general para formulación de proyectos. El área de estudio comprende el área donde se localiza la población afectada, comprende también el área donde se ubican otras unidades productoras, ¿sí? Y también el área donde se ubica la unidad productora a intervenir. Respecto al área de influencia, se señala que es el espacio geográfico donde se ubica la población afectada. Si consideramos que estos CPVC, estos centros de promoción y vigilancia comunal, están cerca al establecimiento de salud y son una estrategia de promoción de la salud para disminuir los niveles de anemia y de desnutrición crónica, la estrategia implica la participación activa de la comunidad. Si nos referimos a un centro poblado que tiene un CPVC, nos preguntamos, ¿dónde se ubica la población que va a hacer uso del CPVC? En ese mismo centro poblado, ¿no? Donde podrían ubicarse otros CPVC, dependiendo de la demanda, va a ser en el mismo centro poblado. Por esa razón,
El área de influencia es igual al área de estudio, porque en ese mismo centro poblado no solamente está la población afectada por la problemática, sino también está ubicado el CPVC existente y también se ubicaría el nuevo CPVC que se va a reemplazar o el adicional que se va a implementar, ¿no? Entonces, en estos casos, estos proyectos pequeños, el área de influencia es igual al área de estudio. Y hay que tener en cuenta que esta tipología es de CPVC, únicamente es CPVC. El proyecto no incluye intervenciones en establecimientos de salud, no incluye el equipamiento de los servicios de CRED, por ejemplo, en los establecimientos de salud. Es únicamente CPVC, por eso es una tipología aparte, ¿no? Notarán que hemos puesto aquí muchos cuadros que se han tomado de la ficha de baja y mediana complejidad, asumiendo el caso de un proyecto que superaría los 3.450.000, corresponde utilizar la ficha de baja y mediana complejidad, en la gran mayoría de casos, ¿no? Salvo situaciones muy particulares, ¿no? Y es el mayor nivel de análisis que se debería desarrollar. Vamos a seguir en lo posible los contenidos de esta ficha de baja y mediana complejidad, pero dependiendo del monto de inversión, la unidad formuladora va a aplicar en algún momento, va a utilizar la ficha general simplificada, si es que el monto de inversión del proyecto no supera los 3.450.000. Parte de la información que se requiere para el llenado de la ficha de baja y mediana complejidad, aparte de la localización, es un croquis, ¿no? donde se va a señalar dónde están ubicados estos beneficiarios del proyecto, los que se benefician actualmente de los servicios y tal vez de los nuevos beneficiarios. También se va a señalar la localización del CPVC actual, de la unidad productora que está en funcionamiento. A continuación se va a consignar información respecto a las características que van a influir en el diseño del proyecto, como por ejemplo el tipo de suelo, el clima, entre otras características. Seguidamente pasamos a la población afectada. Se consigna información respecto a la cantidad de población afectada, también la fuente de información. Y para caracterizar esta población afectada, vamos a incluir información por grupos etarios de interés del proyecto. Por ejemplo, nos interesa conocer la población de 0 a 3 años, porque es parte de nuestra población objetivo. También necesitamos conocer las mujeres en edad fértil, ¿no? Entre otro tipo de información que nos va a ayudar a caracterizar y a delinear y a delimitar el proyecto de inversión. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. También debemos colocar el nombre de la unidad productora, que vendría a ser el CPVC, ¿no? Departamento, provincia, distrito, la localidad, centro poblado, el pueblo joven o la urbanización, además de sus coordenadas geográficas. También información del diagnóstico de los procesos de la unidad productora. Tenemos que indicar cuáles son esos procesos de producción. En este caso tenemos un solo proceso, ¿no? Que viene a ser el de promoción y vigilancia comunal. Es el único proceso. El CPVC no es un establecimiento de salud. La labor que se desarrolla en estos CPVC es más de apoyo a lo que se desarrolla en los establecimientos de salud. Entonces, tenemos un solo proceso que es de promoción y vigilancia comunal, que se puede desagregar en educación de prácticas saludables, vigilancia comunal y la toma de decisiones. Es muy importante indicar cuál es la situación actual del servicio que se está prestando a la comunidad. También se requiere el diagnóstico de los activos de la unidad productora del CPVC. Si bien es cierto que en este momento no hemos determinado, no se han publicado activos estratégicos del sector salud específicamente para CPVC, pero sí se debe identificar estos activos que definen la capacidad de producción, tipo infraestructura, equipamiento, mobiliario, vehículos, ¿no? Y si es que se está cumpliendo con las normas técnicas, ¿no?
que ya han sido señaladas, los criterios para la implementación y para el funcionamiento de los CPVC. Supletoriamente se puede aplicar las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones. Se consigna brevemente el estado situacional respecto a la infraestructura, equipamiento y los otros tipos de factores productivos y qué acciones correctivas se requieren, ¿no? Como mantenimiento, la reconstrucción, el cambio o la reposición, entre otros. La siguiente diapositiva, por favor. Parte del diagnóstico de la unidad productora del Centro de Promoción y Vigilancia Comunal consiste en señalar cuáles son las prácticas de mantenimiento de este CPVC, si se brinda o no se brinda, si es adecuado, si es oportuno, así como consignar datos de la evolución de la producción del servicio. En la medida de lo posible se puede desagregar, como se está apreciando allí, por los servicios que se brindan a estos CPVC, identificados como vigilancia comunitaria, promoción del desarrollo infantil, sesiones demostrativas, entre otros, ¿no? Estos datos son de los últimos 5 años. Asimismo, se debe identificar la exposición del CPVC frente a los peligros, ¿no? Así como la vulnerabilidad respecto a la fragilidad y resiliencia. Dentro de las variables de fragilidad tenemos el tipo de construcción. El formulador debe señalar el grado de vulnerabilidad de ese tipo de construcción, si tiene un grado bajo, medio, alto, muy alto, y así para el resto de variables. La siguiente, por favor. En la matriz de involucrados vamos a consignar quiénes son, pues, los que están, los beneficiarios, quiénes podrían verse perjudicados, quiénes son los cooperantes. Usualmente tenemos como agentes involucrados a la población afectada, que son las gestantes, las madres con niños de menores de 3 años, el gobierno local, la municipalidad distrital, la junta vecinal o junta directiva o cualquier otro tipo de organización de la comunidad, los agentes comunitarios de salud, la microred de salud y también el puesto o centro de salud que está cercano a este centro de vigilancia, centro de promoción y vigilancia comunal. Luego que hemos levantado el diagnóstico, hemos identificado los peligros, la fragilidad del establecimiento de salud, los involucrados. Tenemos datos del servicio brindado en los últimos 5 años. Tenemos elementos suficientes para determinar el problema central del proyecto. Para ello, bueno, aplicamos el enfoque marcológico, lluvia de ideas, y jerarquizamos los problemas. El más importante es ese problema central, ¿no? Y los otros se van a convertir o se van a identificar como causas directas o causas indirectas, ¿no? Una problemática podría ser el inadecuado servicio preventivo promocional de estos CPVC, ¿no? O el incremento de los niveles de desnutrición o de anemia, ¿no?, que están relacionados a las actividades que se desarrollan en estos CPVCs, ¿no? O inadecuadas capacidades a nivel local para la reducción de la anemia o la desnutrición crónica. A continuación nos preguntamos, si no se soluciona el problema central, ¿cuáles van a ser las consecuencias, ¿no? Si no solucionamos el problema, vamos a seguir teniendo niños con peso muy bajo, ¿no?, con problemas de rendimiento escolar, entre otras dificultades. Esos problemas, esas causas, el problema central y los efectos se van a transformar en objetivos, ¿no? Y a partir de los medios fundamentales, causas indirectas, pasamos a medios fundamentales, vamos a identificar las acciones que van a conformar las alternativas de solución. Entonces, es muy poco probable que solamente puedan identificar una sola propuesta de solución si es que se desarrolla de forma adecuada o se aplica de forma adecuada este enfoque de marco lógico. Vamos a la siguiente. Siguiente, por favor. Pasamos a formulación, ¿no? Estimación de la población demandante y de la demanda. Idealmente se debe desagregar, como apreciamos en estos cuadros, la demanda, ¿no? Pero si no se tiene información, sería suficiente con identificar a los usuarios, a las gestantes, las madres con niños menores de 3 años y los niños menores de 3 años que presenten anemia y o desnutrición crónica infantil, ¿no? Partimos de la población
total, ¿no? Que puede ser de todo el distrito o del centro poblado específico. La población de referencia van a ser las gestantes, las madres y los niños menores de 3 años. Y la población demandante potencial, población demandante efectiva y la población demandante objetiva van a ser la misma, ¿no? Es el mismo grupo vital. Se hace una proyección a 10 años. No es a 15 como en los establecimientos de salud, en los EPBCs a 10 años. Y a partir de la población demandante objetivo, vamos a realizar la proyección de la demanda de acuerdo a los servicios que brinda el CPBC. Como decía, idealmente se puede desagregar en estos servicios que están apreciando: vigilancia comunitaria, promoción del desarrollo infantil, sesiones demostrativas, educativas, difusión de prácticas saludables y visitas domiciliarias. Idealmente, si no tenemos la información, porque todos los CPBC no se manejan de la misma manera, no todos tienen sistematizada la información, podemos proyectar la demanda en función a la cantidad de usuarios atendidos, llámese mamás y niños menores de 3 años. Respecto a la oferta, se tiene que hacer en las mismas unidades y para el mismo periodo de tiempo. La siguiente diapositiva, vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, luego que se ha determinado la oferta y la demanda, hacemos el análisis de la brecha, ¿no? En función a la brecha se va a determinar el tamaño del proyecto, ¿no? En la cantidad de atenciones que se va a brindar, ¿no? O en la cantidad de beneficiarios, 50 beneficiarios, 80 beneficiarios, ¿no? Y a continuación viene el análisis de la localización del proyecto, ¿no? Ahora, esta localización que encontramos en el documento de criterios de la implementación no se refiere específicamente a la localización del terreno, sino del local, ¿no? Respecto a este tema, se precisa que se debe tener una comunidad cerca de un centro o puesto de salud, ¿no? O sea, una comunidad que esté ubicada estratégicamente, ¿no? Esta comunidad también debe tener una presencia considerable de niñas y niños menores de 36 meses y gestantes, ¿no? Comunidad con experiencia de trabajo del personal de salud con la municipalidad, que muestra organización y compromiso, que cuente con un ambiente local disponible para el CPBC. Bueno, esto es en general, ¿no? No significa que se deban cumplir todos esos criterios, porque en este momento no se está trabajando únicamente con los locales comunales, ¿no? También se están planteando proyectos para construir, el CPBC construirlo en una ubicación distinta a un local común, ¿no? Algo que sí hay que tener en cuenta es que el CPBC no puede estar ubicado dentro de la municipalidad o dentro del establecimiento de salud, ¿no? Y tampoco debe estar cerca de áreas de exposición o riesgos ambientales, ¿no? Sería una buena inversión. También indica que no debe existir otro similar, pero esto va a depender también de la demanda, ¿no? Es posible que un CPBC no se dé abasto para atender a toda la población que necesita la intervención. Se justificaría tener un CPBC adicional. La siguiente diapositiva, por favor. Sobre la tecnología de producción, bueno, el CPBC debe reunir una serie de condiciones, ¿no? Tienen que ser seguros, saludables, estables, ¿no? Para la estabilidad emocional del niño, eso se refiere, funcionales, ecológicos, transformables, adaptados a la cultura de la comunidad y también tienen que ser estéticos. Son características que deben reunir estos CPBC. Vamos con la siguiente. Y hay una sección de impacto ambiental. En el caso de los CPBC, bueno, se dará durante la construcción, para la generación de ruido, polvo, se van a generar residuos sólidos. En la etapa de funcionamiento también se van a generar residuos sólidos comunes. O sea, no hay mucho impacto en el ambiente por este tipo de proyectos. Es posible que no se encuentre un local comunal disponible o no se encuentre un terreno disponible, ¿no? Entonces tenemos que trabajar con lo que hay. En ese caso, si el terreno donde se va a construir está expuesto a una serie de riesgos, se puede trabajar una propuesta de mitigación de riesgo, ¿no? Incluyendo el diseño constructivo. Mencionaba hace un momento el análisis de los medios fundamentales y que a partir de esto se podría plantear más de una propuesta de solución, ¿no? Dependiendo si las actuaciones son complementarias o mutuamente excluyentes. Pero adicionalmente se pueden plantear alternativas técnicas, ¿no?
Tenemos por el tamaño, la localización, la tecnología. Tenemos 3 tamaños de locales de CPVC, uno básico o el más pequeño, uno mediano y uno más grande o amplio, ¿no? La localización puede ser en un local comunal o puede ser un terreno nuevo, ¿no? Y respecto a la tecnología, tenemos el diseño constructivo convencional y el diseño constructivo no convencional, que un rato más se les va a detallar, ¿no? Entonces, en función a estas alternativas de tamaño, localización, tecnología, podemos generar más de una propuesta de solución. Antes de calcular el costo, debemos tener claro cuáles son los activos esenciales que se van a intervenir, es decir, aquellos que definen la capacidad de producción, que en este caso es el mismo CPVC, ¿no? Que es un local amplio que está dividido en áreas, ¿no? Tenemos la infraestructura, que es el mismo CPVC. Tenemos, por ejemplo, el tamaño más pequeño, 55 metros cuadrados, y el resto es mobiliario, equipamiento, kit de sesiones demostrativas, de desarrollo infantil, entre otros. Vamos con la siguiente. Y a continuación, el arquitecto Jaime Carvajal va a explicar esta parte del análisis técnico y el diseño de los CPVC. Bien, como se ha dicho, hay básicamente 3 tipos de CPVCs. Nosotros hemos tomado lo que la guía de criterios técnicos para la implementación de centros de promoción y vigilancia comunal dan como ejemplo, ¿no?, de qué sería cada tipo de CPVC que hay. Y lo que hemos hecho para que la gráfica de la idea quede mejor, más entendible, es llevarlo a medidas, ¿no?, para entender más o menos la dimensión. Y como nosotros siempre estamos apostando porque todo lo que sea salud o tenga relación con salud siempre sea, como se ha dicho, flexible, que tenga la capacidad de adaptarse y también la capacidad de crecer, siempre alentamos que cualquier diseño que hagamos esté modulado. Entonces, llevando los ejemplos que tiene esta guía que comento a la práctica, tenemos como primer modelo el local básico, que es básicamente un salón, que puede ser justamente cualquier salón comunal, que lo hemos dimensionado en 9x6, módulos de 3x3, ¿no?, en el que yo tengo un ambiente para desarrollar las diferentes actividades que se han dicho, ¿no?, como la de vigilancia, la de sesiones educativas o la de juego para niños, donde ese espacio grande universal se puede zonificar en 3 ambientes a nivel espacial, ¿no? Este modelo, con las medidas que nosotros planteamos a nivel modular, da un área aproximada, da un área de 56 metros. Recordemos que la guía nos dice que el área mínima para uno de estos establecimientos oscila entre los 45 a los 55 metros cuadrados como mínimo, siempre teniendo en cuenta que son medidas referencial. La siguiente, por favor. El otro modelo sería el modelo que tiene un tamaño ya mediano. Nótese que va creciendo en esta modulación que les vamos indicando de 3 metros cuadrados, y va creciendo también función a las actividades que se realizan. Por ejemplo, en este mediano, aparte de las 3 actividades mencionadas, tenemos ya un área de lactancia y cambio de pañal. Entonces, lo que se tiene que entender aquí es que también el tamaño va en proporción a las necesidades y a lo que yo veo que necesito ofrecer, ¿no? De repente ya es más necesario tener un área donde tenga a los niños en etapa de lactante, entonces puedo generarles un ambiente más dentro de lo que es el CPVC, ¿no? Este modelo tiene un área de 83 metros, 83.7, y como hemos mostrado, va creciendo a nivel modular. La siguiente, por favor. Y finalmente, lo que en la guía propone que como el local más grande, ¿no?, que ya tiene un área de 111.20 metros cuadrados aproximadamente, va creciendo, como ven la modulación, es un módulo más de 3 metros, donde crece porque también se incorpora una actividad más, que es el área de descanso para bebés. Entonces, tiene que quedar claro que el CPVC está en función de 2 cosas: del área que yo dispongo, porque de repente no dispongo de todo el área, voy a tener que utilizar un ambiente como el básico, o de lo que yo tengo como demanda, ¿no? De repente tengo una población donde la edad está en lactancia, o tengo más bebés y necesito tener un área de descanso. Entonces, en función a esos requerimientos es que yo tendré mi local.
tengo que conjugar lo que yo necesito y de lo que dispongo para tener cuál de las tres opciones es la más conveniente para mí en ese momento, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo hacemos un plan de implementación? Pues como lo típico que se necesita para un expediente normal, ¿no? O sea, hago mi expediente técnico, voy a lanzar el proceso, la convocatoria, ¿no? Se integrarán las bases con el procedimiento normal, lo mismo para lo que sería la supervisión y la ejecución, ¿no? El proceso normal que más conocido. La modalidad de ejecución se recomienda que sea por contrata y que la entidad a cargo de la operación y del mantenimiento sea la municipalidad y la fuente de financiamiento, recursos ordinarios. ¿Puedes regresar a la anterior, a la diapositiva anterior, por favor? Acá lo que me había olvidado comentarles es que parte de la propuesta que hacemos aquí, que sea modular, es que el sistema constructivo para los CPVCs también es de acuerdo a mi necesidad, ¿no? No necesariamente tiene que ser el sistema constructivo convencional, que entiéndase como es el de ladrillo, cemento, hacer zanjas, hacer zapatas, sobre cimientos, edificación más duradera en el tiempo y que es más costosa y tiene un periodo de vida a veces mucho más largo, ¿no? Hay que entender también que este tipo de infraestructura es infraestructura pragmática y que cuando yo detecto una necesidad, lo que quiero es resolverla en el tiempo más corto posible. Entonces ahí es donde se alienta mucho el uso de sistemas constructivos no convencionales porque me permiten una construcción muchísimo más rápida y para el nivel para el tipo de infraestructura que yo voy a utilizar es muchas veces la más conveniente. De ahí que la modulación nos ayude mucho para usar los sistemas constructivos que sean, digamos, prefabricados o industrializados o lo que nos ayude a construir de la manera más rápida posible, que nos permita el transporte de los materiales también que lleguen lo más rápido posible y que permita, obviamente, un mantenimiento más sostenible. Ahora sí, la siguiente, por favor. La siguiente. Entonces, aquí, más o menos, ¿cómo estimo el costo de este tipo de infraestructura, ¿no? Para que tengamos una idea y hagamos un ejemplo real, basándonos en las áreas de cada tipo de modelo, ¿no? Hemos visto que cada modelo tiene un área. Lo que hemos hecho es hacer el mismo ejercicio que se hace cuando presentamos una predeclaratoria de fábrica en el municipio. Utilizamos los valores unitarios de construcción que se publican todos los años, los valores unitarios oficiales de edificación, y con eso hemos hecho el ejercicio que les digo de la predeclaratoria de fábrica, donde asignando un valor según el tipo de acabado, de estructura o de acabados y de mobiliario que voy a tener, el tipo de instalaciones, el tipo de baños, me sale un precio, ¿no? Nosotros hemos calculado, proyectándonos al tipo de establecimiento que es, y le hemos asignado de las columnas estas que salen en la tabla de valores unitarios, la respectiva columna que le corresponde, ¿no? Por ejemplo, para lo que es muros y columnas, hemos utilizado la columna, la fila A, donde se indica que sean estructuras de concreto armado, ¿no? Los techos son aligerados con losas de concreto. Para este ejercicio, ¿no? Ustedes pueden hacerlo esto según el tipo de construcción que utilicen, ¿no? Este es, digamos, el sistema constructivo convencional que normalmente es el más caro. Entonces, para tener una idea de un costo referencial. Entonces, utilizando esos valores unitarios y aplicando IPC, que es el índice del consumidor que se utiliza cada mes para ajustar el precio, hemos calculado y hemos arrojado un monto total para el establecimiento según cada región del país, ¿no? Lima, costa, sierra y selva, tal como está dividido el cuadrito de los valores unitarios, y tenemos valores estimados para cada modelo. Y por ejemplo, por dar un dato, hemos calculado que un modelo básico en la costa estaría costando hoy, al día de hoy, que esto se va a ir ajustando con el tiempo, un valor de aproximadamente 86.000 soles, ¿no? O por ejemplo, un modelo 3, el local más amplio en la selva, costaría alrededor de unos 195.000 soles aproximadamente, ¿no? Eso para tener como idea cuánto costaría el establecimiento y
cual se ajustaría a mis necesidades o lo que yo puedo tener, ¿no? La siguiente, por favor. Para efectos de la ficha, ¿no? El costo de ejecución física de las acciones, tenemos que como la acción sería construcción, ¿no? El activo sería la infraestructura, el CPVC, ¿no? Tipo de factor productivo, infraestructura, la unidad física, el número de estructuras físicas, la cantidad sería 1, ¿no? La unidad de medida son los metros cuadrados y ahí sale la cantidad del área según el local que estoy utilizando, ¿no? El componente 2 sería el mobiliario, que este mobiliario es el propiamente voy a necesitar para el establecimiento, ¿no? Que serán kit de sesiones demostrativas, ¿no? Un kit de desarrollo infantil, de difusión, de vigilancia comunal, de limpieza, ¿no? Sillas, mesas, según la actividad que yo vaya a realizar. Otros costos de inversión pueden ser la gestión del proyecto, el expediente técnico, un documento equivalente, lo que va a ser la supervisión, la liquidación, ¿no? Costos de reinversión, en este caso creo que no habría, y costos de operación y mantenimiento, hacer lo que sería lo que son los costos sin proyecto, con proyecto, y es el valor incremental de ¿no? de la operación y mantenimiento. La siguiente, por favor. Bueno, ahora tendremos lo que serían los casos relevantes. La siguiente, por favor. Bien, muchas gracias, Jaime, por el pase. Efectivamente, en esta tercera parte vamos a repasar algunas situaciones que hemos identificado en la revisión de inversiones o consultas que nos han llegado a la DGPMI y también en coordinación con el sector salud respecto a proyectos de inversión que han estado enfocados en los centros de promoción y vigilancia comunal. Cabe señalar que la mayoría de los casos en los cuales hemos encontrado algunos errores de identificación principalmente están vinculados a la inclusión de acciones, actividades o productos vinculados a la operación, es decir, a la fase de funcionamiento, lo cual claramente es un error toda vez que un proyecto de inversión se enfoca pues en la intervención de los factores de producción de infraestructura, de equipamiento o intangibles vinculados justamente a la provisión del servicio, más no a las actividades o talleres o las mismas sesiones demostrativas que estaban explicando como parte del servicio que brinda los CPVCs, ¿no? Por ejemplo, ahí en la lámina ustedes pueden ver algunas situaciones ya más específicas, ¿no? Hemos encontrado proyectos de inversión que erróneamente han incluido, por ejemplo, las capacitaciones a los padres de familia, a las madres, e incluso en acciones o actividades de otros sectores que no corresponden a salud. También hemos encontrado, por ejemplo, situaciones en las que pues incluyen dentro del proyecto de inversión evaluaciones o diagnósticos que en realidad ya corresponden a las entidades mismas como parte de sus funciones y sus roles y no, como les decía, a acciones vinculadas a la intervención a los factores de producción como infraestructura o equipamiento o mobiliario, que también lo hemos visto en la presentación del sector. Otro aspecto que también es recurrente es, por ejemplo, el incluir, como les comentaba, ¿no? Capacitaciones, ya sea a las madres o a los mismos niños, las sesiones demostrativas. Ese es un aspecto que venimos recurrentemente difundiendo a través de los operadores de los 3 niveles de gobierno para que pues eviten incluir estas acciones toda vez que no corresponden en el marco del proyecto de inversión. Y así ustedes pueden revisar también otros aspectos muy similares, ¿no? Ya si hablamos de esta vinculación que tiene el CPVC en relación a la atención médica básica, también por ahí surgen algunas situaciones que no corresponden, como por ejemplo incluir dentro del proyecto de inversión del CPVC el transporte asistido, es decir, una ambulancia dentro del CPVC. Ustedes saben que la ambulancia, un vehículo, un transporte directamente vinculado con el servicio de salud asistencial, está vinculado a los establecimientos de salud y ya ha quedado claro a través de la presentación que el CPVC no es un establecimiento de salud. Sí es una tipología dentro del sector salud, pero no es un establecimiento. Por lo tanto, no corresponde que incluyamos ambulancias dentro de los proyectos de inversión del CPVC o para el CPVC. Una situación más que podemos revisar es también situaciones en las que hemos encontrado en la misma línea que nuestro público objetivo está vinculado a la primera infancia, a los niños, a las niñas, entre 0 y 36 meses, sesiones de capacitación vinculadas a crecimiento y desarrollo, control prenatal en centros de salud, incluso desde un modelo intercultural.
Aquí nuevamente viene ese recordarles. Estas acciones están directamente vinculadas al establecimiento de salud y les corresponde al establecimiento de salud brindar estos servicios. Es por eso que al inicio nos comentaban los ponentes que es muy importante identificar un CPBC cercano a un establecimiento de salud, muy probablemente un puesto de salud, que es justamente donde se ubican en los centros poblados, en las áreas urbanos, rurales, ¿no? en esas zonas vinculadas a la atención médica básica en el primer contacto. Entonces, estas son algunas situaciones que queremos compartirles para que pues, los operadores puedan a priori ya distinguir qué acciones no corresponden a gastos de inversión. Siguiente, por favor. Finalmente, para recordar y reforzar lo que ya nos han mencionado nuestros ponentes, es importante recordar que el CPBC está vinculado a un indicador de brecha, pero en la práctica que se dividen en brechas de cobertura, en el cual estamos hablando pues de intervenciones para la implementación de un nuevo CPBC, es decir, para un CPBC que no está presente en el territorio que estamos analizando, y brechas de tipo calidad, el cual pues nos hace referencia a una intervención que lo que pretende es mejorar el CPBC que actualmente se encuentra en funcionamiento. En relación a cobertura, ya se ha mencionado que es fundamental identificar dentro del territorio esa población afectada. Ya se ha hecho la incidencia que en este tipo de proyectos, el área de influencia como el área de estudio es el mismo, por lo tanto, pues ese análisis se circunscribe en el territorio correspondiente. Y con respecto a calidad, creo que ha sido muy ilustrativa la presentación que nos ha hecho el sector salud en relación a los tipos de CPBC que existen y cómo estos CPBCs pueden ir mejorando o ampliando su capacidad vinculado directamente a la demanda que están, digamos, analizando o se quiere atender. Eso sería una intervención vinculada a un indicador de brecha de calidad, el mejoramiento o ampliación de un CPBC existente. Y todo ello para, pues, ya finalizar con base a las normativas que hemos visto bien a compartir a través de esta presentación, la normativa con la que cuenta el sector salud, y que es la que enmarca todas las intervenciones en los centros de promoción y vigilancia comunal. La de criterios técnicos para la implementación de un CPBC y la de criterios técnicos para el funcionamiento de un CPBC. Esas dos normativas son la base de todas las intervenciones vinculadas a esta tipología. Siguiente, por favor. Bueno, y para completar este tercer aspecto, y esto es un tema muy fundamental en la medida que si bien hay una ficha técnica que ha sido explicada el día de hoy, no debemos olvidar que esa ficha técnica o cualquier nivel de documento técnico que corresponda al proyecto de inversión debe venir acompañada de un registro de información complementaria. Esto no es opcional, esto es obligatorio y es parte del sustento de esta declaratoria de viabilidad en caso corresponda del proyecto de inversión. Como parte de esos documentos, lo están viendo en pantalla, el resumen ejecutivo de esa intervención es necesario tenerla registrada en el banco de inversiones como un documento complementario. Además, también el documento que nos demuestra la disponibilidad del espacio o del terreno, del predio, según corresponda, que nos pues dé la seguridad de que contamos con un espacio físico para la intervención de este proyecto de inversión. El informe técnico de localización o mitigación de riesgos, en este informe técnico que debe elaborar la unidad formuladora y los especialistas correspondientes, debe incluir lo que ya se ha mencionado en la exposición, aquellos criterios para ubicar, localizar los CPBC, así como el análisis de los riesgos o la mitigación de ellos, a fin de pues asegurar la sostenibilidad del funcionamiento de este servicio. Otro documento, además, que es transversal para cualquier tipología en el marco del sistema del INVIERTP, es el documento en el cual la entidad correspondiente se compromete a la operación y el mantenimiento de esta tipología, de este servicio en general, y en este caso estamos hablando del gobierno local, de la municipalidad distrital para la normativa vigente. Adicionalmente, para asegurar además un adecuado funcionamiento, también tenemos que tener ya asegurado
los servicios básicos. Y en caso pues no haya redes existentes, también buscar algunas opciones o posibilidades que permitan proveer de agua, de saneamiento o de fluido eléctrico para el funcionamiento adecuado de los CPVCs. Otro documento importante y exclusivo, podríamos decir, de esta tipología es el informe técnico que nos habla en la normativa vigente de los CPVC, que nos señala pues un informe en el cual se presente el diagnóstico, el sustento de la selección de la comunidad o localidad o centro poblado donde se ubique el CPVC. Este documento que está a cargo de la unidad formuladora, como parte pues de los análisis que hacemos como ente rector del sistema y con el sector salud como ente rector del servicio, podría ser pues también importante involucrar al inicio en la identificación a la autoridad sanitaria, de manera que como entidad responsable de los servicios vinculados a los servicios de salud del territorio en las regiones y sus provincias respectivas, también pueda tener conocimiento de las intervenciones o la necesidad de intervenciones y pueda orientar adecuadamente cuando corresponde o no la intervención de este proyecto de inversión, ¿no? en las primeras fases de la identificación. Finalmente, es importante también mencionar los otros informes vinculados a aspectos que ya se han mencionado en esta presentación, ¿no? Por ejemplo, informes que puedan también definir la parte física, legal de los espacios donde se encuentren, ya sea si son terrenos o, como también lo ha mencionado el sector, ¿no? Espacios que estén a disposición como cercanos a locales comunales o dentro de ellos, pero exclusivos, ¿sabes? Entonces, esto es importante recordar porque debe estar registrado en el formato que corresponda, 7A, para proyectos de inversión, como sustento técnico de la intervención. Siguiente, por favor. Muchas gracias por su atención y quedamos atentos a sus preguntas. Bien, vamos a seguir con las preguntas. Tenemos algunas ya que hemos recogido del link que le hemos dado acceso a todos los operadores. La primera pregunta va a ser importante porque vamos a recordar lo que ya se ha expuesto. Nos preguntan cuáles son las normas o documentos normativos que se establece para pues, el desarrollo de un centro de promoción y vigilancia comunal. Aquí vamos a recordar que siempre hay que tener en cuenta la metodología general, así como las metodologías específicas del sector salud. La metodología general para la formulación está pues ya establecida a través de la guía de identificación y formulación de proyectos de inversión, que es transversal para todas las tipologías vinculadas a nuestro Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversión. Es decir, hay que tener en cuenta esas metodologías generales. Adicionalmente, ya hemos mencionado las dos normativas que rigen el servicio como tal y los criterios técnicos, tanto de implementación como de funcionamiento de los centros de promoción de vigilancia comunal, que están a disposición en la biblioteca virtual del Ministerio de Salud y también pues, en la sede digital de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones del sector salud. Gracias. Siguiente pregunta. Doy el pase para la siguiente pregunta a el especialista del sector salud. Robert, adelante, por favor. Bien, muchas gracias. La siguiente pregunta la va a absolver el arquitecto Jaime Carvajal. Preguntan, ¿cuántos CPVC por provincia como máximo se pueden implementar? Adelante. Bueno, eso depende de la demanda, ¿no? Si bien la normativa indica que como mínimo debería haber uno por distrito, ¿no? Máximo como por provincia será lo que se necesite. Por ejemplo, si para una demanda de una población de 400 usuarios, ¿no? Que pueden ser madres, gestantes, madres con niños menores de 3 años, ¿no? La necesidad de un local amplio y una cantidad óptima de unos 82 usuarios por local, la cantidad de CPVC sería de 5, ¿no? Entonces, no podríamos dar una cantidad, un número exacto ahora porque, como digo, depende mucho de la demanda y la demanda será la que arroje la cantidad de CPVCs que se tengan. Gracias, Jaime. Tenemos otra pregunta. ¿Quiénes son la población beneficiaria? Entendemos que se refieren a los proyectos de CPVC. Bueno,
Quienes se van a beneficiar, ¿no? Los beneficiarios directos son las mujeres gestantes, las madres de niños menores de 3 años y los mismos niños menores de 3 años que presenten desnutrición crónica y o anemia, ¿no? Esos son los beneficiarios de los proyectos de CPBC, es decir, la construcción, implementación, mejoramiento de los centros de promoción y vigilancia comunal, proyectos que intervienen únicamente en CPBC. Hay otra pregunta, ¿cuáles serían los componentes dentro de un proyecto de inversión para combatir la anemia y desnutrición crónica? Si nos referimos a proyectos de CPBC, tenemos infraestructura, tenemos equipamiento y el desarrollo de capacidades, ¿no? Pero este desarrollo de capacidades deben estar orientadas a los servicios que se brinda en el CPBC y tiene que ser, como su nombre indica, para desarrollar capacidades. No es el mismo entrenamiento o capacitación que reciben los agentes comunitarios de salud por parte del personal de los establecimientos de salud. Es otro tipo de entrenamiento, es algo novedoso que les va a permitir mejorar en el trabajo que desarrollan con la comunidad, con las mamás, con los niños, con el seguimiento del esquema de vacunación, por ejemplo. Respecto a la infraestructura, bueno, es el mismo CPBC. El CPBC es un ambiente que está dividido funcionalmente en áreas. No es como un establecimiento de salud que tiene varios consultorios, por ejemplo, tiene salas de procedimientos. El CPBC es un ambiente, y ese ambiente se divide. Hay una área, una sección de juegos, hay otra sección para sesiones demostrativas. Y el equipamiento va a estar compuesto por el mobiliario, por los kits de prácticas saludables, kits de sesiones demostrativas de lavado de manos, y como decía, el desarrollo de capacidades, ¿no? Esos serían los componentes que están orientados a los servicios que brinda el CPBC. Pero si enfocamos la pregunta como algo más general, no solamente sería necesario intervenir en un CPBC, ¿no? Nuevamente, si la pregunta está orientada al CPBC, tenemos infraestructura, equipamiento y desarrollo de capacidades. Gracias, Rosario. Muy bien, muchas gracias, Robert y Jaime Carvajal de la OPMI del sector. Finalmente, voy a cerrar esta presentación agradeciendo a todos su participación como oyentes a fin de seguir fortaleciendo sus capacidades como operadores del Invierte, y asimismo también invitarlos en caso tengan algunas consultas adicionales o de repente alguna consulta sobre algún proyecto de inversión sobre CPBC en particular, no duden en escribirnos a los canales del Ministerio de Economía y Finanzas, y en el caso del equipo sectorial a mi correo a rgarciao@mef.gov.pe para atender sus consultas a través de el correo electrónico o, si es necesario, alguna asistencia técnica específica. Muchas gracias a todos.